Hola, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este ciclo de conversatorios virtuales, un espacio creado desde la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez. Agradecerles su asistencia a esta sesión y bueno, agradecer al maestro Everizac Hernández Meneses, director de la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez, por las facilidades para el desarrollo de este espacio. Que hemos planeado y que, bueno, tiene como objetivo el diálogo, la reflexión que permita a estudiantes de los diferentes programas, tanto de licenciatura como de maestría, pues esta interacción con docentes, con especialistas, conocer experiencias de investigación, posturas teóricas y, bueno, fortalecer su formación académica e investigativa. Entonces, les agradecemos a todas y a todos, bienvenidos. Empezamos con esta sesión número 1, que nos acompaña muy amablemente el doctor Eduardo Hernández de la Rosa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Él nos va a presentar una temática muy interesante y que tiene mucha relación con pues lo que estamos viendo tanto en licenciatura como en maestría, un tema bastante interesante denominado Cartografías líquidas de la infancia, una propuesta teórico-metodológica para la construcción de un problema de investigación. Bienvenido, doctor. Asimismo, doy la bienvenida al maestro Tonatiuh Ilhuicagua Meneses Herrera, quien nos acompaña esta ocasión y a quien le pediré atentamente que haga lectura del currículum del doctor que hoy nos acompaña. Claro que sí, doctora Esme, doctor, bienvenido a este primer ciclo de conferencias virtuales 2026. Como ya lo comentaba la doctora, pues es una parte medular de nuestra institución, este ciclo de conversatorios virtuales. Lo veníamos realizando desde pandemia por una cuestión institucional de impulsar el posgrado, pues se suspendió, pero este año lo retomamos nuevamente. Y pues bienvenido, doctor, bienvenido, nos da mucho gusto. Hay mucha expectativa a través de nuestras estudiantes de posgrado y de nuestras, obviamente, estudiantes de licenciatura sobre esta actividad académica. Voy a pasar a leer su currículum. El doctor Eduardo Hernández, bueno, primero, antes que nada, es doctorado en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. También tiene una maestría en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Desarrollo Regional, una licenciatura en Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Su perfil es especialista en gestión y desarrollo de instituciones, ha participado en cargos directivos, impulsando la visión organizacional orientada al cumplimiento de metas y crecimiento a través de la innovación estratégica. También algunas de las actividades que ha realizado, pues ha sido Chief Operation Office de American Conference of Mayors. También ha sido director general de la red transdisciplinaria de revistas científicas Red Sol, Ecuador, director internacionalización de Grupo de Capacitación y Actualización Pedagógica Compás de Ecuador, director interino de la UO Global University México, vicerrector académico nacional del Consorcio Educativo de Oriente de México, director de posgrado de Educación Continua e Investigación de la Universidad de Oriente de México. El doctor Eduardo, además de este currículum, pues quiero comentarles que actualmente da clases en el posgrado
en nuestra institución, en la normal preescolar. Y pues sin más que agregar, quiero darle la palabra y darle la bienvenida y quiero pedirles que le pongamos mucha atención sobre las reflexiones que nos va a plantear el doctor. Adelante, doctor. Buenas tardes. Gracias. Abro los ojos y antes de que mis pies reconozcan la fría solidez del suelo, mi mano ya ha buscado el rectángulo de vidrio sobre la mesa de noche. Es un reflejo condicionado, casi un impulso biológico. La luz azul corta la penumbra de la habitación y, de golpe, sin anestesia, soy arrojado a un torrente vertiginoso que jamás descansa. 10 correos con urgencias corporativas ficticias, decenas de notificaciones de vidas ajenas empaquetadas en videos de 15 segundos, titulares apocalípticos sobre crisis climáticas y fluctuaciones financieras al otro lado del planeta. No he terminado de incorporar el aire de la mañana y mi mente ya está desbordada, inundada por un ruido invisible que no pesa en las manos, pero asfixia el pensamiento. Ya no toleramos nada que dure. La interrupción, la incoherencia y la sorpresa se han vuelto la dieta diaria de una atención fragmentada que ha olvidado cómo dejar que el aburrimiento dé frutos. Bien, esta reflexión, sin duda alguna, trae como consecuencia el ubicarnos en un tiempo y espacio específico. Concretamente, observamos en la cotidianidad que este tipo de situaciones son recurrentes en la mayoría de los que aquí estamos presentes, si no es que en su totalidad. Pero lo verdaderamente abrumador es que esto también ocurre en personas que se encuentran en un proceso de formación con nosotros. Al respecto, las infancias. Muchas gracias por la amable presentación. Agradezco mucho a la Escuela Normal por hacer este esfuerzo académico y a todo su equipo directivo por la noble labor de impulsar el desarrollo y el pensamiento investigador en todas las nuevas generaciones. ¿Me puede ayudar, doctora, a compartir mi presentación? Bien. La presentación que hoy expondré con ustedes se llama Cartografías líquidas. Tiene por título Cartografías líquidas de la infancia. Es una propuesta teórico-metodológica para la construcción de un problema de investigación. Ese es el título de esta conferencia. Sin embargo, no necesariamente esta propuesta teórico-metodológica es exclusivamente y centrada en el problema de investigación, sino que es una propuesta que dentro de sus alcances puede ayudar a estructurar este problema de investigación. Ya Natsume Soseki nos decía algo similar: si te guías por la razón, toparás con esquinas. Si te dejas llevar por un mar de sentimientos, te arrastrará la marea, y actuar a voluntad, a la larga, es oprimirse a uno mismo. En todo caso, vivir en este mundo no es tarea fácil. Y como no es tarea fácil encontrarnos en esta cotidianidad, tampoco lo es encontrarnos en el proceso de investigación científica. Entrar en el mundo de la investigación científica es al mismo tiempo reconocer aquellos ejercicios que se encuentran dentro de nuestras realidades y también echar una introspección a lo que nosotros somos, cómo pensamos, cómo actuamos, qué decimos y hacia dónde nos dirigimos. Al respecto, hay premisas básicas que tengo que aclarar para tener como justificación la explicación de esta propuesta teórico-metodológica, sin que esto sea el fin de esta conferencia. Lo importante es tomar en cuenta estas premisas y de dónde partimos. De entrada, para construir una propuesta teórico-metodológica es necesario tener claro una visión ontológica de la realidad. ¿Cuál es la forma en la que nosotros ubicamos y comprendemos la realidad? Una posición epistemológica que nos permita ubicar cómo la abordamos y también un marco crítico, por supuesto, un aparato metodológico y ejercicios que nos permitan acercarnos en términos técnicos. Cuando hablamos de ontología, concretamente nos referimos
a ubicar el espacio habitable. ¿Cómo ubicamos el espacio habitable no solo de nuestros infantes, sino también de nosotros mismos? ¿Lo ubicamos rígido o lo ubicamos elástico? Bueno, pues en este caso ubicamos el espacio no solo como rígido, no rígido más bien, sino lo ubicamos elástico, en donde se comparte y se desborda la escuela, la casa, el parque, y todo ello en donde hay una realidad vinculada hacia un espacio virtual, es decir, un espacio básicamente híbrido. La epistemología que nosotros retomamos es entender que la realidad no es estática, no es lineal, es una realidad cambiante, multidimensional, y en este punto nos acercamos muchísimo con Bauman para entender una realidad líquida. Una realidad que no puede ser aprendida desde una sola cuadrícula disciplinar o un método rígido o un metodologías estáticas o técnicas estáticas, sino que busca necesariamente el investigador acercarse a esa realidad siguiendo el ritmo lo más que puede, siguiendo por lo tanto el ritmo. Para seguir el ritmo de esta realidad se necesita tener una metodología y una perspectiva epistemológica igual dinámica. Y el marco crítico, no podemos dejar de lado que el ecosistema en donde nosotros nos encontramos, y por ende también el de los infantes, es un ecosistema con caos. No es un ecosistema neutral, porque está atravesado por asimetrías del capital digital y la desregulación de las instituciones en términos normativos. Y esto lo observamos muy fácilmente. Hace rato, cuando arrancábamos la charla, explicaba una etnografía de mi propia vivencia, ¿no? Cómo es que nosotros llegamos al punto en donde encontramos una vinculación con los dispositivos móviles de manera casi biológica, y que también, a decir de las infancias, se encuentra inmerso este proceso de incorporación tecnológica a su realidad. Muchas veces en las infancias criticamos o hacemos un ejercicio de tomar una posición respecto de se deben o no usar los dispositivos digitales en el espacio escolar o en la casa, en el hogar. Pero la realidad es que nosotros mismos no podemos decir que vamos a dejar el dispositivo digital de lado. Lo podemos dejar por unos minutos, quizá algunos hasta por segundos, otros más unas horas, pero la realidad es que pasa un tiempo y existe una necesidad, la necesidad de estar conectado. Por lo tanto, la propuesta metodológica también en este sentido se construye como cartografías líquidas. En esta metáfora de entender a la realidad como un conjunto de mareas en las que es necesario encontrar una cartografía que se adapta a esta movilidad, a este ejercicio dinámico, que puede ser intenso o no al respecto de la situación en la que nos encontramos. En este sentido, para construir un problema de investigación sin congelar la realidad, el investigador debe trazar un mapa dinámico, donde primero localiza las escalas, luego mide la fuerza cambiante del caudal y según la edad del sujeto interpreta el rumbo, las tensiones del poder que es ejercido en ellos y que atraviesa las vidas. Y finalmente un apartado técnico, ¿no? Las herramientas tecnológicas y los lenguajes de programación que hoy están más al alcance de todos nosotros no son solo para producir verdad como ejercicios de finalidades por sí mismos, ¿no? Sino que son ejercicios que se subordinan enteramente a la sensibilidad investigativa de cualquiera de nosotros. De esta manera, dejamos el tabú de ubicar a las herramientas de procesamiento de datos, por ejemplo, SPSS, ATLAS-T, Stata, LaTeX, ¿no? Incluso QGIS, entre otros tantos tipos de software que nosotros podemos utilizar, la misma inteligencia artificial. Debemos dejar de ubicarlas como simples finalidades, como las finalidades triviales, y entender que estas son solo herramientas que se subordinan al ejercicio crítico, al ejercicio de interpretación, al ejercicio de comprensión de las realidades del propio investigador. Y una vez ubicando eso, podemos entender que las herramientas no son para torturarnos, sino buscarán acercarnos a la realidad, y no todas las herramientas nos sirven para acercarnos a dichas realidades. Por lo tanto,
Para entrar en materia, ¿qué son las cartografías líquidas? Y hablamos de cartografías líquidas en plural porque no existe como tal una cartografía líquida. No pensamos que exista una sola herramienta para poder abordar la realidad dinámica en la que nos encontramos, sino por el contrario, existen diferentes manifestaciones para cartografiar la liquidez de nuestras realidades, estas dinámicas, estas tensiones que nos hacen diverger respecto de las normas en las que nos encontramos o tener posiciones distintas, antagónicas e incluso otras más sutiles como las adaptaciones o como aquellos silencios que dejamos de manifiesto cuando algo no nos parece bien y no tenemos otra alternativa que guardar silencio. Al respecto de esto, entonces, las cartografías líquidas se definen como una postura ontológica y epistémico-crítica con un andamiaje transdisciplinario, que es diseñado para intentar leer, interpretar y transformar estas inestabilidades y mutaciones del tejido social contemporáneo. Y lejos de construir un mapa geográfico tradicional o una representación estática, lineal o cuantitativa en términos simplistas de lo social, las cartografías líquidas buscan operar como dispositivos de investigación y praxis situadas. El propósito es mapear las relaciones intangibles y las plurirrealidades que convergen en la vida cotidiana para comprender la configuración de las subjetividades. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se traduce en términos coloquiales? Pues lo que busca esta metodología es precisamente encontrar aquellos intersticios, encontrar aquellas mareas y encontrar esos silencios, esas dinámicas que aparecen matizadas por la adaptación para recuperar verdaderamente esas experiencias y entenderlas no como un ejercicio o un bloque cortado de la realidad, sino como un ejercicio que representa la totalidad en la que se encuentra inmerso y en la que nosotros también estamos inmersos. En este punto hablamos de la reflexibilidad del investigador, es decir, entender que el investigador no es aquel agente privilegiado que observa desde una posición en una colina, ¿no? Con el término de otear, oteando alrededor para observar qué es o qué hay allá. Tampoco estamos en esa posición en donde el forastero pasa sin hacer ninguna perturbación o aquel observador que simple y sencillamente se mezcla y no existe una oportunidad de interactuar con los demás, como si la vida fluyera y los dejara de lado. No, aquí entendemos que el observador, que el investigador, la investigadora, están inmersos dentro de esas propias dinámicas y también influyen en la interpretación de los datos que observa, influyen, por lo tanto, en la configuración de la investigación y es de ahí en donde es necesaria hacer esta reflexibilidad en la investigación, en los procesos investigativos, entendiendo entonces que la configuración de subjetividades es al mismo tiempo también una reconfiguración tuya para darte cuenta de dónde estás parado o dónde estás parada. En términos estrictos, esta es la estructura que siguen las cartografías líquidas. Las cartografías líquidas tienen como base teorética condiciones y expresiones estructurales que sirven como apoyatura teórica para quienes investigamos. Al respecto, se mencionan 4, sin que éstas sean limitantes, pero que son, a juicio del autor, de un servidor, las que permiten abarcar al menos una gran cantidad de dinámicas y que han estado presentes a lo largo de toda la historia humana, ¿no? Básicamente seguimos al respecto de esto una serie de autores que coinciden con nosotros en definir que el conflicto social, la globalización, el riesgo y la incertidumbre se encuentran presentes en la totalidad de nuestras prácticas, pero que van a estar presentes en diferentes niveles, en diferentes orientaciones y en diferentes intensidades. De manera que podemos ubicar siempre a través de nuestros dispositivos digitales, a través de estas extensiones biológicas de nuestra corporeidad en lo virtual, podemos identificar siempre las dinámicas globales. Es mucho más fácil porque nos lo acercan constantemente, ¿no? Nos dicen
Irán y Estados Unidos se encuentran en guerra. Nos dicen, Estados Unidos fue y se recuperó o raptó al presidente de Venezuela. Nos dicen, Rusia y Ucrania tienen un conflicto armado. Nos dicen, Israel se encuentra en disputa por una franja, la franja de Gaza, etcétera. Encontramos esas manifestaciones constantemente, nos abruman, llegan las noticias y después van bajando de nivel. A veces conflictos regionales, a veces conflictos más locales, conflictos relacionados en todos los sentidos, no solamente aquellos conflictos que hacen ruido, sino aquellos que son matizados por los silencios y que también están presentes, y que incluso no solamente hablamos de esos conflictos en lo global, sino hablamos de esos conflictos en lo local, en aquellos microespacios en donde nosotros nos encontramos. Si vamos al colegio, regularmente vamos a encontrar muy fácilmente a lo largo de nuestra jornada de trabajo algún conflicto, ya sea por los niños o las niñas que se llegan a conflictuar por algún tema de interés, por algún juguete, alguna postura, e incluso en quién termina primero o no la tarea o la actividad. Ahí existe también conflicto social, pero insisto, es en diferentes niveles, en diferentes orientaciones e intensidades. La globalización también se encuentra presente. La globalización entendida en dos aspectos importantes. Por un lado, la globalidad en términos de vinculación e interconectividad cultural, movilidad social, y por el otro, en términos de economía, globalismo. Ambos aspectos, ambas dimensiones de la globalización se encuentran también presentes y llegan a nosotros con manifestaciones que nosotros no podríamos ubicar siquiera del lado de la globalización. Pero inclusive consumir una soda, cualquiera que ésta sea, es una manifestación de la globalización. Claro, en diferentes formas, y las experiencias van a variar según el nivel en donde tú te encuentres tomando esa Coca-Cola. No sería lo mismo tomar una soda de cualquiera de las marcas que nosotros reconozcamos en el desierto que tomar una soda en el Times Square o tomarla en la Ciudad de México o tomarla en La Paz o tomarla en Buenos Aires o tomarla en cualquier lado del mundo. Son diferentes experiencias y es también una manifestación de la globalización. Entonces, vincularnos incluso con personas aquí mismo, en este punto nos estamos vinculando a través de una plataforma o de un conjunto de plataformas y lo hacemos con personas con las que no sabemos quiénes son, no reconocemos sus historias, no reconocemos sus rostros, pero están presentes. Esas son las manifestaciones de la globalización. No solo es aquello monstruoso que existe en las grandes ciudades, no solamente se ve en las grandes industrias, sino también se observa en la cotidianidad. Una cotidianidad como hoy, en la que decidimos ingresar a esta plataforma para compartir algunas ideas. Respecto del riesgo, también existe como condición estructural o expresión estructural porque emana como una configuración de las realidades. ¿Qué entendemos por riesgo? Bueno, pues entendemos por riesgo a las realidades mismas, a las realidades aquellas en las que podemos ubicar tanto conflictos que pueden desbordarlos sin que nosotros nos demos cuenta, o ejercicios tan sutiles como enfermedades. Existió la pandemia, fue un ejercicio de riesgo para todos, llegó sin avisar y movió diferentes circunstancias tristes, lamentables, y algunos otros las retomaron de otra manera, pero lo cierto es que existió el riesgo. Y ahora, pues sabemos que este tipo de situaciones no paran. Después de la pandemia que reconocemos todos, pues ha habido una gran cantidad de mutaciones sobre los virus y han emergido una gran cantidad de noticias relacionadas a los virus, a posibles epidemias, a posibles pandemias que hablan al respecto, ¿no? La más reciente, el ébola. Y finalmente llegamos a la incertidumbre, una de las últimas condiciones estructurales que no necesariamente significa que sea la última, puede estar al inicio, puede estar al final, puede estar al medio. La
La incertidumbre se manifiesta de diferentes maneras. La más importante que ubicamos en la cotidianidad es el desempleo. Muchos de nosotros, cuando estudiamos un programa de formación de nivel licenciatura, ya llegamos con la idea de que al término, pues nos encontraremos en el desempleo. Entonces, hay una gran cantidad de dudas sobre qué vamos a hacer después de terminar una carrera. Y eso no solamente es en el término de la carrera, la incertidumbre está presente en diferentes lugares, pero sus manifestaciones van a variar de intensidad según en donde nos encontremos situados. Y bueno, todas estas condiciones estructurales y sus niveles van a permitirnos comprender justo la pluralidad de realidades y con ello la configuración de las subjetividades. Pero bueno, al respecto, esta presentación se divide en estos dos bloques. Primero, entender a la apoyatura teórica, entender cómo estas condiciones y expresiones estructurales impulsan y dotan al agente creativo para interpretar la siguiente parte de la realidad, lo sensible. En este punto es importante mencionar, nosotros sabemos que para poder diferenciar, escrutinar, discernir o analizar la realidad, es importante comprender ciertas operaciones que te ayuden a clasificarla, que te ayuden a abordarla, porque la realidad es sumamente compleja. Cualquiera de nosotros, al ubicar las diferentes redes sociodigitales en donde se encuentran, por ejemplo, noticias de México o de cualquier parte del mundo, van a encontrar una gran cantidad de manifestaciones que de pronto es tan vertiginosa que es tan complejo poder clasificarlo, y ya no estamos hablando del contenido que podemos consumir. Cuando observamos nosotros cuando observamos nosotros el TikTok, Instagram o cualquier otra red sociodigital, intentemos clasificarlas, intentemos medirla, intentemos separar y disgregar. El contenido es tan impresionante y tan inmenso que llega un punto en el que es insostenible poder ubicarlo. Ahora bien, ¿cómo es que este aparato teórico nos va a permitir abordar el problema de investigación? Bien, estimadas colegas, sabemos todos los que hemos participado en el proceso de investigación que tanto en las ciencias sociales como en las humanidades, y no digo las demás, me centro en estas dos áreas, solemos confundir el tema de investigación con un problema de investigación. Y aquí ponemos un ejemplo, que es el que vamos a ir desarrollando, digamos, como ejemplo para entender la aplicabilidad de las cartografías líquidas. La violencia escolar. La violencia escolar como problema como tema de investigación, deberíamos entonces no solo ubicar al tema, deberíamos tratar de ubicar al problema. Y el problema de investigación para el caso de la violencia escolar, entre otras cosas, puede describirse como una red de relaciones, de contradicciones y de vacíos que requiere ser explicada. Y aquí ponemos, por ejemplo, una ilustración que trata de ayudar a tener claro cómo se observa esta estructura que colocamos aquí, ¿no? También, pero en términos empíricos. Entonces, lo que nosotros regularmente observamos cuando hablamos de violencia escolar son a niños peleándose, ¿no? A niños generando algún tipo de violencia, sea física, sea psicológica, en cualquiera de las manifestaciones de la multidimensionalidad que tiene la categoría de violencia. Pero cuando nosotros observamos a cualquiera de estos niños en su vida diaria, pues vamos a irnos a un entorno familiar en donde pueda haber violencia,
y por lo tanto hay estrés. Y si observamos un poco más arriba, vamos a darnos cuenta que los adultos también tienen una gran cantidad de estrés, una gran cantidad de incertidumbre, de conflictos, de riesgos manifestados en su psique. Y si vamos un poco más arriba en la escala de por qué el director, el supervisor, el superior que tengamos en ese entonces también está enojado, pues nos damos cuenta que obedece a una dinámica global en donde existe una crisis, ¿no? En términos financieros, en términos políticos, en términos del cualquiera que nosotros podamos ubicar, y que también le genera una condición de estrés. Entonces, existe una especie de conductividad, una relación permanente sobre cuál es esta red de relaciones, cuáles son todas las contradicciones, cuáles son los vacíos entre la manifestación de la violencia que observamos en los espacios escolares y la manifestación de la violencia en la casa, en sus hogares, en sus trabajos, en los trabajos de los padres, y arriba de los padres en el trabajo de los supervisores o de sus jefes o sus directivos. Vamos a ubicar también entre esos espacios contradicciones, vacíos y relaciones, que simplemente al observarlas en términos empíricos, al observarlas únicamente aquí a unos metros de nuestra nariz, pues no podríamos tener claridad real sobre lo que sucede, sino estaríamos haciendo únicamente un ejercicio de descripción sin tener claro un verdadero problema, un problema que ayude a ubicar justo esta red de relaciones, de contradicciones y de vacíos que requieren ser explicados. Ahora, conflicto social. ¿Cómo lo podemos definir? Bueno, pues lo definimos como un eje dinámico, un eje que no va a representar anomalías, disfunciones o quiebres del orden social, sino que va a explicar o va a buscar mostrar, evidenciar cuáles son esas tensiones, esas fricciones, los intereses contrapuestos ligados a las asimetrías que existen en términos de poder, y que, por ende, hay disputas por el control, ya sea de los individuos, de los saberes o de los territorios. Regularmente esa es la manifestación como nosotros concebimos al conflicto social. Y el fundamento, pues, se entiende desde la perspectiva de la ontología procesual y del movimiento en la sociología de las estructuras de la dominación. Básicamente entendemos que en el conflicto social no hay un orden aparente, ¿no? y por lo tanto no hay estaticidad, sino es un ejercicio de transiciones, de contradicciones, de resistencias, de disputas y fuerzas en donde emergen las jerarquías, se destruyen esas jerarquías, aparecen otras, y por ende es necesario codificar o capturar el continuum de flujos e interacciones cotidianas que necesariamente producen choques en los individuos o en las personas o en los agentes o los actores o en cualquiera de las formas de comprender a los sujetos de investigación, ¿no? O a las personas. La siguiente lámina que observamos ahora es el ejemplo de cómo lo articulamos, cómo articulamos al conflicto social con la violencia escolar. Bueno, pues vamos a observar que no solo importan las peleas o las agresiones físicas, sino que vamos a entender estas realmente en términos de un espacio en el cual existen normas rígidas, existen contradicciones que precarizan o que despojan a los estudiantes de sus características, y que esto lleva, por ende, a ejercer cierto simbolismo sobre sus prácticas, y que va a ser representado en diferentes escenarios, no solamente en el aula, puede ser representado en los momentos en donde no se encuentra el profesor, puede ser en los baños, puede ser en los patios, y que al final dos aspectos emergen importantes dentro de estos conflictos. Una disputa por el territorio
cual sea, una disputa por la dignidad frente a la opresión del otro. Estas son ciertas características que hemos observado. Y bueno, existe una gran cantidad de autores que nos ayudan a legitimar y con la cual coincidimos para entender al conflicto social como una condición y expresión estructural que nos permite mirar el mundo de manera diferente, ¿no? Sin meterme mucho en ellos, pues Marx, Walter Benjamin, Deleuze, Guattari, Fals Borda, por ejemplo, entre otros más, son de los investigadores o los autores que nos ayudan a tener esta interpretación teórica. Ahora, respecto de la globalización, entendemos, como decíamos, una visión de macroestructura y que opera en estas dos vertientes, la globalidad y el globalismo. Por un lado, la interconexión multidimensional, lo decíamos ya en términos tecnológicos, en términos de intercambios culturales, y por el otro, ya definidos dentro de la lógica del mercado, la existencia y la necesidad de homogeneizar las subjetividades. ¿Cómo las homogeneizamos? Bueno, pues observamos a los niños, a las niñas, con una gran cantidad de afinidades respecto de lo que consumen en términos digitales, ¿no? Hay una especie de autorregulación en donde los niños tienen ya ciertos gustos, ciertos matices e incluso tienen un lenguaje muy particular, diferente al de las jóvenes, diferente al de los más jóvenes y por ende diferente al que nosotros conocemos. Las realidades, por lo tanto, cambian. Y en este sentido, el fundamento de esta condición estructural, pues habla de manera muy clara en entender cómo hay decisiones financieras, pautas culturales e inestabilidad que conlleva al consumo permanente de realidades que pueden ser diferenciadas, pero que se insertan dentro de la lógica cotidiana como consumos en la lógica neoliberal o que van fragmentados en términos tradicionales y que reducen, por lo tanto, la vida a una lógica de competencia e individualismo, ¿no? En general, que es parte del modelo neoliberal que conocemos. Ahora bien, ¿cómo articulamos a esta condición de expresión estructural, la globalización, con la violencia escolar? Bueno, pues la globalización articula la violencia en las aulas a través de los dispositivos. En efecto, la estimulación violenta del mercado a través del ciberbullying, el ciberacoso, las dinámicas de exclusión digital en redes sociales, no hay eventos aislados en ese sentido, y bueno, reflejan cómo el globalismo mercantiliza también la identidad infantil, porque hay una mercantilización de las identidades de los niños. ¿Cómo? A través de encontrar en ellos la posibilidad de volverse consumidores digitales y por lo tanto agentes propensos a dar likes, a dar un conjunto de interacciones digitales que ayuden por ende a otros más a adquirir cierto prestigio dentro de las lógicas del mercado, ¿no? Y en este sentido, pues hablamos de exclusiones socioeconómicas del capital, en donde los niños mismos son excluidos al no tener ciertos dispositivos o al tener unos o al tener otros o al acceder a cierto tipo de información que otros no acceden, etcétera. Y bueno, ¿en quiénes nos apoyamos? De igual manera, Immanuel Wallerstein con el Sistema Mundo, tenemos por ahí a Dussel con la crítica a la globalización, a Harvey, a Braithwaite con el nomadismo epistemológico y bueno, también la geografía crítica multiescalar, que nos permite entender que las realidades de la globalización se encuentra en todos lados, pero va a llegar en unos lados con mucha más fuerza, con mucha más intensidad que en otros, y va a haber ciertas orientaciones mucho más fuertes de un lado con respecto de otros. Ahora, el riesgo. ¿Cómo definimos entonces el riesgo? Hablamos de amenazas, hablamos de contingencias, hablamos de daños latentes. Por ejemplo,
El riesgo es que en algún lugar exista una explosión por la explotación ilegal de los hidrocarburos. Hace unas semanas hubo una explosión en Puebla, en una de las ciudades de Puebla, y bueno, fue noticia nacional, ¿no? Incluso aparecen ahí niños salvando a otros, corriendo, buscando salvarse, ¿no? En ese momento el riesgo emergió y nadie lo tenía calculado, nadie se imaginó que en ese contexto existiera, ¿no? Pero también hay otro tipo de riesgos como la contingencia ambiental. Ya no ha sucedido, pero constantemente nos mencionaban que había una contingencia ambiental por la acumulación de partículas derivadas del smog y que primero ubicábamos que era en Ciudad de México y pronto nos damos cuenta que no, que ahora es toda la megalópolis, ¿no? Y no solamente ahí, nos vamos hacia ciertos riesgos ocasionados por la industria, riesgos ocasionados por la violencia, riesgos ocasionados por las pandemias, riesgos que desestabilizan. ¿Qué es lo que hace esta condición de expresión estructural? Desestabiliza el entorno básico, el entorno en donde nos encontramos y por lo tanto distribuye de manera desigual los peligros que pueden estar presentes. Es decir, no vamos a tener el mismo riesgo estando nosotros en nuestro hogar que estando cerca de una petroquímica o estando cerca de un lugar en donde se manejen virus o estando cerca de algún lugar en donde exista violencia, ¿no? El riesgo va a ser diferenciado, pero va a estar latente en toda nuestra cotidianidad. Al salir, al tomar el transporte público y que éste no tenga las condiciones de seguridad necesarias, existe también ahí un riesgo latente en el cual ya nos acostumbramos a ubicarlo, ¿no? Y muchas veces lo justificamos diciendo, pues de algo nos tendremos que morir. Pero es solo una adaptación y por lo tanto también una resistencia a aquello en lo que nosotros nos estamos acostumbrando a estar, que es en el riesgo permanente. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento de esta condición estructural o aproximación estructural? Bueno, pues sabemos que en la sociedad moderna o posmoderna existen mecanismos de control que fallan. Entendemos aquí la capacidad de errar, la capacidad que tiene el ser humano de omitir, de ser omiso, e incluso corrupto, ¿no? Y que promueve, por lo tanto, riesgos globales, invisibles y de efecto retardado y algunos otros de efecto inmediato, pero que existen y que representan fluctuaciones constantes y que muestran, por lo tanto, una irresponsabilidad organizada en donde todos podríamos ser culpables o nadie es responsable. Y esto lo observamos en muchos lados, ¿no? Incluso en Netflix por ahí apareció una serie ambientada en Brasil por un tema de una falta de cuidado sobre instrumental radioactivo que terminó llevándoselo unos chatarreros y que al mismo tiempo estos lo abrieron y bueno, resultaba que había ahí elementos radioactivos sumamente dañinos y que afectó a una gran cantidad de población y que no había las condiciones necesarias para poder hacerle frente. Y aunque suena muy poco, pues eso aparece también presente en la cotidianidad, ¿no? Muchas veces pensamos que el colegio es de los espacios más seguros, pero también es un espacio de riesgo, ¿no? Por ejemplo, cuando existe algún brote de, por ejemplo, el virus boca, mano, pie, ¿no? Que estuvo latente por ahí en algunas comunidades, bueno, pues hubo una alerta, se buscó que no se tuvieran clases incluso, y bueno, eso promovió el disipar un poco el riesgo, pero el riesgo existe y está latente. Ahora bien, ¿dónde lo observamos en términos de la violencia escolar? Los infantes en las escuelas de contextos periféricos habitan una socialización de riesgo. Sus familias viven bajo la amenaza permanente del desempleo, la violencia urbana en el trayecto escolar o la contaminación del entorno local.
Cuando las autoridades educativas ignoran los factores del ambiente higienizado, de sana convivencia, a través de los protocolos administrativos, simulan una seguridad inexistente. El riesgo latente engendra, por lo tanto, miedo, estrés postraumático crónico y desesperanza defensiva en los estudiantes, que se ve observada en las tensiones espontáneas como violencia reactiva o como válvulas de escape en donde se generan amenazas, ¿no? Y bueno, los autores de los cuales nos ubicamos son Beck, necesariamente, Rolando García, Edgar Morán, y bueno, obviamente la cartografía líquida de un servidor y datos contextuales relacionados a la criminalidad, medio ambiente y otros aspectos. Finalmente llegamos a la condición estructural de la incertidumbre. Entendemos a la incertidumbre como la vivencia subjetiva y la condición estructurada que provoca ese desmoronamiento de los marcos institucionales en donde sentíamos o observábamos certeza, en donde ubicábamos cierta estabilidad. Ahí, en donde ubicábamos eso, hay, por lo tanto, estructuras densas que fragilizan las certezas que nosotros ubicábamos. Y básicamente se nutre de la tesis del tránsito hacia lo liviano, hacia lo fluido, hacia aquello en donde las grandes instituciones tradicionales como el Estado, la familia nuclear o la escuela pierden su capacidad de dar respuestas unívocas, pierden su capacidad del porvenir y por lo tanto existe una inestabilidad respecto de hacia dónde va la escuela, existe una inestabilidad hacia dónde va la institución, hacia dónde va el Estado, ¿no? Cuando observamos, yo estoy seguro que cuando observamos las noticias y sin estar a favor o en contra de algún partido político, observamos el trabajo del gobierno y observamos evidentemente fallas y aciertos y encontramos a veces que las fallas nos duelen mucho, ¿no? Y nos da miedo el observar cómo fuera existen conflictos y que pueden existir también conflictos en México. Observamos a nuestros estados vecinos y llegamos a observar también cómo ese conflicto está presente y que no hay capacidad de certeza de que nos ayuden, de que nos cuiden, de que nos protejan de la violencia o de que la capacidad en la familia pierda la certeza de su finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la familia? ¿Cuál es la finalidad de la escuela? ¿Y cuál es la finalidad del Estado? Estas grandes preguntas de pronto se desmoronan ante lo inevitable de lo empírico, ante las desigualdades de lo empírico y ante la falta de credibilidad de quienes integramos a las instituciones mismas, es decir, a nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo se articula en términos de la violencia escolar? Bueno, pues la inoperancia, la burocratización, la simulación jurídica de los protocolos oficiales contra la violencia que prometen sobre el papel, pero no resuelven el sufrimiento real. Los docentes y los estudiantes experimentan vacíos absolutos de las certezas en ocasiones, ¿no? Al no existir un marco institucional confiable, que la escuela garantice la justicia, la contención o un futuro seguro, porque no existen las condiciones, porque están mucho más allá de las capacidades del propio docente resolver o encontrar un ejercicio paliativo a la gran cantidad de necesidades que tienen nuestras generaciones, nuestros estudiantes, y que a lo largo del tiempo sobrepasan los conflictos, pues la capacidad propia de la institución, ¿no? Y lo lleva al docente, lleva a los estudiantes a pensar en dónde estamos parados, lleva entonces la falta de comprensión de aquello que nos ayuda a entender si existen o no respuestas para ayudar lo individual o para ayudar lo grupal, ¿no? Todas estas grandes instituciones se desmoronan y entonces pierde legitimidad el tejido social. Este es uno de los puntos importantes que de pronto muestra una especie de pesimismo sin caer en lo schopenhaueriano, pero sí en ese pesimismo de entender que la sospecha de que la institución daba certezas, pues ahora es la sospecha de si puede dar o no
ya alguna certeza. Igual, autores en los que nosotros nos basamos, Ilya Prigogine, Bauman, Morán, entre otros autores importantes. Ahora, para llegar al punto en donde este marco teórico de comprensión de la realidad se difracta, tenemos que entender que hay niveles, que hay intensidades y que hay orientaciones. Y que los niveles no son jerarquías físicas, no son despliegues, sino que son preguntas que nos ayudan a entender en dónde estamos y que van a estar presentes para todas y cada una de las condiciones estructurales. Por ejemplo, cuando hablamos del conflicto social, pues debemos preguntarnos cómo este conflicto se despliega simultáneamente en la piel de los individuos, en el espacio normado, es decir, en las escuelas o en las casas o en los hogares, y cómo esto además se entiende como un flujo capitalista, ¿no? En términos de intensidades, no es una medición cuantitativa, es una medición de vibración, donde los estudiantes aprenden a registrar si existen o no tensiones ahí, en lo pequeño, sutiles y casi invisibles, que de pronto nos dan esa intensidad, que producen incertidumbres o riesgo en el cuerpo, conflicto, que de pronto estallan porque no soportan más las tensiones, no soportan más las injusticias que existen en las instituciones y hay un estallido, hay una movilización docente o estudiantil, ¿no? Y para el caso concreto de la violencia escolar, pues una manifestación de la propia comunidad para decir basta, es suficiente, esto es todo. Orientaciones, la deriva política. ¿Qué entendemos esto? Pues hay una direccionalidad de la acción. Ante el riesgo, hacia dónde se mueven los actores, pueden orientarse hacia la alienación, es decir, reproducir las normas de nueva cuenta, no decir nada y adaptarnos sin cuestionar, o a la fuga, a huir o a resistirse y crear nuevos lenguajes para hacer frente a las luchas. Y eso es mucho de lo que observamos en las nuevas generaciones, ¿no? La tendencia esta de 6-7, que es una trivialidad, es uno de los códigos que los jóvenes, las infancias están utilizando y que es solo uno de los puntos más simples. Existen más lenguajes que se construyen por parte de las propias infancias que intentan escapar, que intentan ser lenguajes que puedan contravertir las tensiones y la verticalidad de la propia institución. Y es así que se debe hacer una matriz de difracción heurística. Una vez que nosotros tenemos claras las condiciones estructurales y que ubicamos que hay niveles, que hay intenciones y que hay orientaciones, es necesaria una matriz. Y de esta matriz de difracción heurística lo que va a buscar es generar preguntas que nos ayuden a conectar al conflicto social en sus niveles, al conflicto social en sus intensidades y al conflicto social en sus orientaciones, haciendo lo mismo para la globalización, para el riesgo y para la incertidumbre. Y aquí voy a leer solamente un par de ellas. Conflicto social, el ejemplo en niveles, interconexión en lo micro, en lo meso y en lo macroespacio, ¿no? Globalización en intensidades, despersonalización contra la agencia. Siente el sujeto que es un número más, una persona más, o se apropia de las herramientas digitales. Es decir, un niño se siente como uno más o se siente especial dentro de ese espacio virtual en el que nos encontramos. Y la incertidumbre, por ejemplo, orientaciones. ¿Buscamos certezas o nos movemos? ¿Nos refugiamos en lo que consumimos, aunque sea dogmático y autoritativo, o abrazamos la creación de nuevos mundos? Los niños observan y consumen YouTube, Instagram o cualquier red sociodigital y la consumen como cualquier otra cosa, o la consumen y la defienden al grado de que luchan y dicen, no, esto es así porque yo lo vi ahí. Son preguntas que nos ayudan. Y de ahí, por lo tanto, es necesario crear un principio de no observar la realidad solamente como calcomanías, ¿no? Y decir, pues vamos a copiar esto como tal cual, lo copiamos y lo pegamos. No, no, no. Aquí lo que buscamos en las cartografías líquidas es un encuentro constante
que nos ayude a ubicar incluso aquellos bloqueos que son en sí mismos hallazgos. Muchas veces en los proyectos de investigación, los compañeros estudiantes del posgrado siempre tenemos la pregunta, ¿no? De, oye, pero es que yo no observo nada, pienso que solo se están adaptando. Esa misma adaptación es un dato y eso es resistencia. Eso mismo que no observamos y que no comprendemos, que difícilmente observamos y que vemos que está todo normal, ahí hay algo que se encuentra oculto, que puede ayudarnos a explicar verdaderamente lo que acontece en la cotidianidad. Porque así como nosotros somos en la realidad, de pronto estamos en el trabajo y estamos tranquilos y pum, de pronto nos llega algún pendiente y nuestra mente divaga, cambia de lugar y se concentra en el problema. Pues de esa misma manera también lo podemos observar en los infantes claramente, porque no son diferentes a nosotros. Lo único que tienen es un poco más de vitalidad y por lo tanto mucha búsqueda constante, mucho ejercicio heurístico, ¿no? Entonces, la fórmula de la pregunta, ¿cuál sería? ¿De qué manera las condiciones estructurales, cualquiera de ellas, se conciben en los individuos en términos de nivel micro, macro o meso, y que generan intensidades, por lo tanto angustias, que obligan a las juventudes o a los infantes a generar redes de autocuidado, o que obligan a los infantes a construir subjetividades frente al abandono institucional, ¿no? Porque existe un abandono institucional, no porque lo querramos como institución, sino porque nos desborda la capacidad que tenemos realmente para avanzar. Y bueno, esto es un ejemplo en términos de la violencia escolar. De igual manera, para no centrarme mucho en la metodología, sino en la ilustración, observamos de la misma manera las condiciones estructurales y las preguntas, los niveles, las intensidades y las orientaciones. Y en cada una de ellas existen los referentes empíricos que nosotros encontramos. Un ejemplo de ellos en globalización. ¿Qué afecto mueve o bloquea? Intensidades, despersonalización contra agencia. La identidad infantil puede ser reducida a números, likes o seguidores, o reapropiarse de herramientas digitales para narrarse a sí mismas. Es decir, retoma los likes para autoidentificarse como una influencer en potencia o un influencer incluso ya en la infancia, o simplemente es un consumidor, ¿no? Y así tenemos una cantidad de datos que hemos retomado sobre el ejemplo de la violencia escolar. Pero una vez que nosotros hemos retomado este ejemplo de las condiciones estructurales y por lo tanto hemos generado datos empíricos que nos permiten contrastar, ahora lo que tenemos que hacer es cruzar. Y cruzaremos todas estos datos para poder llegar a un punto y crear preguntas cruzadas. Por ejemplo, en el riesgo. ¿De qué manera el riesgo presente en los individuos, en las niñas y los niños de preescolar, derivados de contexto de violencia, precariedad o inseguridad, producen angustias que orientan sus respuestas hacia redes de autocuidado o retraimiento frente al abandono institucional? ¿Qué estamos diciendo ahí? Bueno, que si los niños generan algún tipo de red de apoyo interno o simplemente hay un ejercicio de retraimiento que es ubicado como fuera de lo normal, ¿no? Y derivado del conjunto de estas preguntas cruzadas, obtenemos por lo tanto una pregunta general de investigación. ¿De qué manera se configura la violencia escolar en preescolar? A partir de la articulación entre las condiciones estructurales anteriores y las dimensiones que integran el cuerpo, la escuela o la intensidad afectiva, y qué orientaciones generan las infancias frente al abandono o debilidad institucional, ¿no? Entonces, de esta forma, el problema, ¿cuál es? El problema de investigación consiste en comprender la configuración de la violencia escolar en el preescolar como un fenómeno multiescalar y afectivo producido por la articulación entre el conflicto social, la globalización, el riesgo y la incertidumbre, y por sus efectos en la experiencia corporal y relacional de las infancias dentro del espacio escolar. De esta manera,
hemos llegado al punto de comprender que las cartografías líquidas lo que buscan es generar un ejercicio multiescalar, ayudarnos a bajar de estas grandes teorías que nos dicen siempre los profesores de investigación que leamos y aterrizarlos en el contexto de lo cotidiano y entendiendo dentro de lo cotidiano que aquellas manifestaciones de la violencia en el espacio escolar también repercuten en lo global. Y para ejemplo de esto, algunos lamentables y otros que pueden ser incluso irrisorios. Hace unas semanas el algoritmo estuvo lanzando constantemente datos o videos sobre estudiantes golpeando a profesores. Y eso llevó o derivó en que existiera un escalamiento en la violencia dentro de las escuelas. Esto mismo impactó en las políticas y se retoma la violencia ahora desde una manera un tanto distinta a como la veníamos observando. Este mismo fenómeno también va a reflejar otras condiciones. Por ejemplo, el ubicar patologías inexistentes en las juventudes por parte del proceso normativo y decir todos tienen algún déficit de atención, todos tienen alguna cierta patología que debe de ser estudiada y entonces empieza una especie de castigo institucional que promueve al mismo tiempo el retraimiento. Entonces, derivado de la comprensión de este ejercicio multiescalar, podemos ubicar en dónde nos encontramos parados y de qué manera el investigador entra en juego con esas realidades. Si es una realidad que pueda ser abordada en lo inmediato o que requiera otros aspectos. Y finalmente, ¿cuáles serían los puntos a considerar? Bien, pues esta metodología, esta propuesta metodológica y teórica tiene una potencia heurística, es decir, ofrece un marco capaz de leer cualquier fenómeno como una configuración relacional, multiescalar y dinámica. Además de ello, nos da versatilidad analítica, ya que nos permite articular en los niveles, las intensidades y las orientaciones sin restringirse solo y exclusivamente a un objeto específico, sino que ayuda a tener un marco panorámico en donde nosotros nos encontramos. Y finalmente, hay una base teórica y metodológica fértil porque facilita el comprender procesos complejos donde existe la posibilidad de mirar de manera abierta, crítica y transferible diferentes campos de estudio y no solo uno en particular. Es decir, no solo ponemos en juego a la pedagogía, ponemos en juego a la psicología, ponemos en juego a la geografía, ponemos en juego a la economía y por lo tanto observamos cómo vivimos la totalidad. De esta manera es que cerramos el tema de cartografías líquidas aplicadas a la infancia para el desarrollo de un problema de investigación y pues muchísimas gracias por su tiempo y atención. Estoy atento para sus dudas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo, por este tema que el día de hoy nos comparte. Antes de pasar a algunos comentarios, quisiera saludar a las estudiantes de la maestría en investigación y estudios interdisciplinarios en infancias. Por aquí andan. Saludos, maestras. A las estudiantes de la licenciatura en educación inicial y estudiantes de la licenciatura en educación preescolar. Bienvenidas y bienvenidos, asimismo a docentes de la Escuela Normal Preescolar Francisca Madera Martínez. Bien, ya están llegando las preguntas. Voy a quitar un poquito la presentación para dar lectura a algunas de ellas. Y bueno, el tema que nos comparte, doctor, es bastante acertado en los tiempos que estamos viviendo. Indudablemente, todo el aporte teórico que nos dejó Zygmunt Bauman sobre la realidad líquida nos hace pensar
en que efectivamente esta fragilidad de la realidad, en que esta es flexible, cambiante, frágil, inestable, ¿sí? Y que indudablemente las infancias están posicionadas ante diferentes estructuras. Y usted mencionó algo muy interesante que es el campo de las infancias frente a una temática que es la globalización y que nos afecta a todos y a todas. Bueno, entonces también mencionó a un autor pues bastante interesante que precisamente no tiene mucho que falleció, Edgar Morin, y quien nos deja su teoría del pensamiento complejo. Y también algo muy interesante que es que la realidad no se puede entender desde una sola disciplina. Entonces, tanto los aportes de Zygmunt Bauman como de Edgar Morin nos lleva a lo que en el caso de la maestría en investigación y estudios interdisciplinarios en infancias le da todo el sentido, ¿no? No podemos comprender a las infancias de una sola manera, a las infancias como desde una perspectiva homogénea. Las infancias son totalmente heterogéneas y más ante este fenómeno de la globalización. Y nos hace pensar que las infancias, pues, infancias con S, por eso nuestra maestría es Infancias con S, porque no hay una sola forma de vivir la niñez, hay múltiples maneras de vivir la niñez y vemos escenarios donde niñas y niños consumen tecnología, consumen varias aplicaciones y vemos en el polo opuesto a infancias que no tienen acceso a ningún tipo de dispositivo. Esto nos hace pensar que los escenarios pues son diversos, son frágiles, son escenarios emergentes y que efectivamente, como Edgar Morin lo señalaba, pues son realidades que no pueden entenderse desde una sola disciplina, sino tenemos que pensar en estas redes interconectadas, en estas cartografías que usted señala de posicionamientos epistemológicos en el abordaje del estudio de las infancias. Y que nos lleva a otro punto que usted mencionó, que es el mirar con ojos críticos, el problematizar las realidades, el no ver los escenarios como algo natural o algo dado, sino convertir lo cotidiano en preguntas, preguntarnos constantemente qué es lo que, dónde están situadas las niñas y los niños en estos escenarios, ¿no? Y bueno, también Lourdes Gaitán lo decía, son muchas infancias, no hay que ver a la niñez como una experiencia universal, como si todo fuera igual para todas y todos, porque no es así. Y creo que quienes estamos siguiendo este conversatorio nos damos cuenta de que las realidades son distintas, a pesar de que seamos de una misma comunidad, a pesar de que vayamos a una misma escuela, hay muchas infancias. Bien, entonces todo esto se concreta en que el propio niño, no como algo subordinado, sino como un actor social, como un sujeto social, va construyendo sus propias narrativas, va generando una producción cultural de lo que significa su vida cotidiana, ¿sí? Su rol en su familia, significados sobre sí mismos, sobre lo que hacen en la escuela, ¿no? Porque la escuela tendría en el ideal que ser el espacio seguro, pero acertadamente lo mencionó, para algunos llega a ser el espacio más inseguro, ¿no? Por todas las problemáticas sociales. Bueno, sí, sin más detalles, quisiera compartir algunas de las preguntas que la audiencia ha hecho. En este caso voy a proyectar la de Itzel Hernández. Buenas tardes, doctor. Si las cartografías líquidas buscan comprender la infancia desde la articulación de múltiples condiciones estructurales, ¿cómo podemos evitar como investigadores que el problema de investigación se vuelva demasiado amplio y mantener un equilibrio entre la complejidad del fenómeno y la viabilidad de la investigación? Pregunta por Itzel Hernández. Bueno, muchas gracias, doctora. ¿Ya las puedo responder ya? Sí, perdón. Sí. Bien, pues es una interesante pregunta, ¿no? Siempre vamos a tener en juego
dos aspectos importantes, ¿no? Nuestra capacidad para abordar la realidad y pues nuestras limitantes temporales y relacionadas al proceso mismo de investigación. Toda investigación tiene un inicio y tiene un fin. Por lo tanto, debemos tener claro que la cartografía líquida lo que busca es ayudarnos a mapear la configuración de las subjetividades, no solo desde aquello que observamos en lo inmediato, sino tener un panorama de cómo eso en lo que estamos presente, cómo esa realidad en la que vivimos también nos permea a nosotros y por ende permea esas subjetividades. Y no es que tengamos un problema de investigación amplio, ¿no? O sea, que tengamos, pues busquemos un problema de investigación amplio. Más bien, la capacidad del investigador y las cartografías líquidas lo que van a ayudarnos es a calibrar, a ubicar en dónde estamos parados, de qué manera se configuran las subjetividades, pero la amplitud va a depender de nuestra capacidad técnica, ¿no? Regularmente la fórmula que se utiliza en las ciencias sociales es la siguiente: si tú quieres tener amplitud en tu investigación es porque vas a abordar una población muy amplia, ¿no? Muy grande. Pero si tú quieres tener profundidad en tu investigación, pues vas a ubicarte en un paradigma cualitativo que nos ayuda a tener profundidad con estudios de casos. Y ya lo veíamos también con Stevie Wolgar, ¿no? Él planteaba que las realidades actuales han impulsado el desarrollo de los estudios de casos por la gran cantidad de información que pueda existir ahí, ¿no? Pero el problema no necesariamente debe ser amplio. Sí, va a ser amplio en la medida en la que nosotros como investigadores lo definamos y va a ser profundo en la medida en la que lo definamos también. Quizá el vicio que podríamos tener como investigadores cuando hablamos de amplitud es pensar en un tema que aborde muchos más temas, ¿no? Por eso las cartografías líquidas lo que definen son multiescalaridades, un ejercicio de difracción, de manera que lo macro vaya bajando a lo meso y después nos aterrice en lo micro. Eso es lo que ayuda, o esa es una de sus grandes cualidades de las cartografías líquidas, ayudarnos a aterrizar y llegar a lo concreto sobre aquello que realmente queremos investigar sin que nos seduzca pues el lado de la investigación, ¿no? Claro, claro, muchas gracias, doctor. Adelante, maestro Tonatio. Bueno, principalmente, doctor, me parece muy atractivo esta parte de este enfoque metodológico. La verdad es que lo estaba escuchando con atención y les va a servir mucho a nuestros estudiantes, sobre todo desde esta perspectiva, desde las cartografías líquidas, que va más allá de lo tradicional. A veces, cuando estamos empezando a realizar investigación, vemos enfoques metodológicos muy tradicionales. Es muy usual que en licenciatura veamos enfoques metodológicos muy tradicionales y esto va directamente a mis estudiantes de licenciatura, de ambas licenciaturas, porque si bien la realidad es que ahora las estudiantes de la maestría están analizando desde otra perspectiva, de otro enfoque metodológico, esta parte de la complejidad de las infancias, pues es importante que también desde la licenciatura se pueda abordar ya esta parte del aspecto metodológico, las cartografías líquidas, sobre todo porque pues nos da muchas características principales, ¿no? Principalmente, pues es multisituado, ¿no? Las cartografías líquidas son multisituadas, nos ayuda, como ya nos los explicó, a entender diferentes realidades complejas que viven las infancias, como el ejemplo que nos ponía sobre la violencia, y como muchos otros más que viven en la cotidianidad nuestras estudiantes de las licenciaturas. Me parece muy interesante su aportación. Esto les va a nutrir mucho a las estudiantes de licenciatura, sobre todo a las alumnas que están cursando los últimos semestres, porque van a empezar a retomar algunos otros aspectos metodológicos de investigación que les sirva para comprender y explicar estos fenómenos sociales, ¿no? Bueno, voy a dar lectura a la siguiente pregunta, doctor. Sí. Atic Docencia, que es nuestro compañero, el ingeniero Abraham, nos pregunta: buenas tardes, doctor. Usted habló sobre el uso del sistema de información geográfica como OCIS, etcétera. Explíquenos, por favor, el uso de esta herramienta a partir de las variables que se ha señalado de acuerdo a su modelo. Gracias. Y segunda pregunta: ¿en qué espacios geográficos y territorios ha realizado su análisis?
un poco más específico, donde podamos ver sus resultados. Atentamente, Abraham Torres, y gracias por compartir. Bien, pues como lo decía sobre este aspecto, gracias doctor por su intervención. En efecto, esta metodología, esta propuesta teórico-metodológica, pues lo que busca, insisto, es ayudar a mapear, pero no desde un mapeo, digamos, estático, ¿no? Sino tratar de comprender el movimiento, ¿no? Regularmente, cuando nosotros pensamos en un problema de investigación, agregamos la variable temporal y la variable espacial, pero no agregamos la variable de movimiento, es decir, la praxis situada, ¿no? Esas acciones que se mueven constantemente. Y cuando hablamos de QGIS, entre otros, ArcGIS y demás sistemas de información geográfica, sí, nos ayudan a situarlos. Son herramientas para ubicar ciertas variables. Actualmente estoy desarrollando una investigación más centrada en la categoría de antropoceno, que es algo que he estado trabajando desde hace ya 2 años. Comprender cómo es que hay una manifestación de la modificación del paisaje y es ahí en donde he estado utilizando este tipo de digamos, paqueterías de datos, ¿no? O sistemas de información. Aún no lo he publicado porque es una investigación de 3 años que es el alcance que yo me pretendí desarrollar, pero va a estar publicada uno de los artículos en la revista revista multidisciplinaria de investigación que está editada por la Universidad de Quevedo en Ecuador. Ahí va a estar ubicado el próximo artículo que habla sobre justo el uso de este tipo de sistemas, las variables que apliqué y cómo es que lo usé para comprender el antropoceno, particularmente la modificación del paisaje a través de la contaminación, ¿no? Y lo hacemos en 2 regiones, que es Tlaxcala, Puebla, particularmente. Por ahí lo podemos encontrar. ¿Cómo más decía la pregunta? Aparte de QGIS, ¿dónde ver los resultados? Y creo que nada más, ¿no? Bueno, por ahí lo podemos utilizar. Insisto, los sistemas o todas las paqueterías de datos que existen, Atlas, TI, SPS, Stata, QGIS, LaTeX, bueno, eso es no para comunicar, pero en general todos los sistemas de información R, por ejemplo, lo que van a ayudar es a darle una forma a las variables que nosotros ubicamos, a ubicarlos en un espacio, a verlo en términos tridimensionales, en el territorio, en el terruño, en general la categoría que nosotros utilicemos, pero lo que verdaderamente le dota de sensibilidad a esos datos, pues es la arquitectura del investigador. De ahí la importancia de que los investigadores, las investigadoras puedan tener este ejercicio de reflexibilidad. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aprovecho para comentar que en el apartado de comentarios se ha compartido el registro de asistencia para que todas y todos emitan sus datos. Pues qué interesante, doctor, este posicionamiento en torno al abordaje de las infancias. Sabemos que es un campo bastante amplio, bastante complejo, que nos demanda incluso adoptar estas nuevas epistemologías. De repente romper con algunas posturas tradicionales, que no digo que estén mal, más bien a mí me parece que es momento de transitar a metodologías más situadas para el desarrollo de proyectos de investigación, y creo que este concepto nos queda muy bien por toda la heterogeneidad que vivimos, que viven las infancias, ¿no? Que también desde el concepto, pues es un concepto polisémico, pero que nos invita a romper con esta idea moderna, o a lo mejor tradicional, mejor dicho, de que la infancia es homogénea, ¿no? Y entender que estamos dentro de estructuras, dentro de transformaciones culturales, incluso mediáticas, como usted lo mencionaba, ¿no?
las infancias hiperdigitalizadas o infancias hiperconectadas, que son temas que nuestras estudiantes ha sido del interés desde los estudios de posgrado, ha sido también del interés las cuestiones educativas, ¿sí? La cuestión del papel del arte, por ahí había una pregunta sobre el papel del arte, sobre los niños en situación de hospital, ¿sí? Y también mencionaba usted otro término que es el conflicto, ¿no? ¿Cómo comprendemos a las infancias ante el conflicto? Tenemos también a las infancias en situación de conflicto armado y es otra realidad que nos demanda estas nuevas metodologías, hasta cierto punto, o filosofías también de liberación, de emancipación, y pensar desde la realidad latinoamericana, desde la realidad mexicana y desde la realidad tlaxcalteca. Bien, pues qué interesante, doctor. Nuevamente, repetir que el registro de asistencia ya ha sido publicado en el área de comentarios y pues vamos cerrando esta sesión 1 del ciclo de conversatorios virtuales. No sé si quisiera dar un mensaje de cierre, doctor Eduardo. Claro, por ahí también estuve revisando un poquito las redes y había otra pregunta sobre cómo manejar los datos, la recuperación de voces en las infancias. Bueno, existen muchas técnicas que se utilizan en diferentes propuestas teórico-metodológicas. El manejo de la percepción, representaciones sociales, creencias epistemológicas y otras más es donde más se ha ubicado el registro de este tipo de técnicas, pero sin duda alguna nosotros debemos entender que cuando hablamos de una propuesta teórico-metodológica debemos ubicar que hay constructos que buscamos identificar, pero eso no significa que utilicemos otras técnicas. Podemos enriquecerlo con técnicas diferenciadas que vienen también de otras propuestas y usar estas estrategias de triangulación metodológica, triangulación entre técnicas, etcétera. Y una de las importantes es la narrativa, ¿no? La infancia tiene una forma específica de narrar su realidad y recuperar la narración del infante sobre el dibujo que hace o recuperar la narración sobre la emoción que tiene en el momento, son datos sumamente importantes que se pueden ubicar muy bien dentro de la lógica de las cartografías, porque también podemos hacer este ejercicio de mapeo colectivo en donde los niños tomen un rol. El propio juego nos ayuda a ubicar cuáles son los roles que tienen, cuáles son las características y cómo ellos construyen sus identidades. De ahí que las subjetividades se puedan, digamos, discernir a través de muchas herramientas que tienen como base justo la narración, el dibujo o la praxis situada. En otras palabras, las infancias son en sí mismas una plurirealidad que debe ser abordada y comprendida y que en este tipo de escenarios, como lo es este conversatorio, este ciclo de trabajo académico, pues enriquecemos de diferentes perspectivas, ¿no? Y este es el papel importante y nuevamente reconocer el trabajo del equipo directivo por impulsar este tipo de espacios para el diálogo, la reflexión y la crítica. Muchísimas gracias, enhorabuena y felicidades y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor. La asistencia estará vigente hasta las 7:15 de la noche. Gracias por su tiempo, gracias por compartir todo este conocimiento, todo este aporte. Y bueno, pues comentarle a la audiencia que próximamente estaremos publicando los datos de la sesión número 2 en próximos días. Muchas gracias, estudiantes de licenciatura en educación inicial, licenciatura en educación preescolar y estudiantes de la maestría en investigación y estudios interdisciplinarios en infancias. Maestro Tona, muchas gracias por este acompañamiento. Gracias, doctora, gracias, doctor, y gracias a las estudiantes de nuestra institución, a toda la comunidad normalista, a los docentes y también a todos los compañeros de las escuelas hermanas que nos acompañan. Y también invitarles a todos, doctora, a que sigan el canal de Facebook, Normalismo Vivo, ahí está el enlace.
Ahí se va a estar subiendo algunos materiales enfocados a la comunidad normalista, direccionados a investigación educativa. Esta transmisión estará ahí albergada para que si la quieren volver a ver algunos detalles respecto a las aportaciones del doctor, pues las puedan revisar con calma. Gracias a todos y buenas tardes, noches. Muy buenas tardes, noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Chao, gracias.